en este momento es uno de los grandes momentos para los pacientes, porque tenemos las posibilidades más amplias de curarnos de nuestra enfermedad, y sin embargo es el momento de mayor angustia para muchos pacientes. Jamás habíamos tenido acceso a políticos, lo habíamos intentado por todos los medios. Se había luchado mucho para intentar conseguir que estos estudios, que estos programas que se están haciendo ahora de detección precoz, que todo lo que se está trabajando ahora, llevamos ya muchos años luchando para que se hagan. Sin embargo, es curioso que ha sido ahora, cuando ha habido este boom emergente tan fuerte a nivel de medios de comunicación y justo coincidiendo con un año de actividad electoral, cuando los partidos políticos se han unido a todo el movimiento de enfermos de hepatitis C. Evidentemente no era nada normal, ni creo que lo vaya a ser posteriormente. Se está politizando a los pacientes sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas, el diálogo es lo único que puede dar con una solución final para que realmente los tratamientos puedan llegar a los pacientes. El ministro Alonso ha llegado con unas ideas muy claras de permitir que sean los especialistas los que tengan la palabra y sean los que decidan realmente quiénes son los pacientes que necesitan los tratamientos, en qué forma, cuándo y cómo. Yo creo que este es un gran acierto. Si se va a lograr o no se va a lograr, bueno, pues realmente el primer paso ya lo ha dado, que es montando un comité específico y de expertos en hepatitis C. Parece ser que en ese comité se tenían que incorporar también pacientes y otras comunidades científicas y que se van a ir incorporando poco a poco. Espero que realmente se nos deje también participar a los pacientes y otras comunidades científicas, porque tenemos mucho que decir y creo que es muy importante contar con nosotros para que realmente ese plan estratégico y estas condicionantes nuevos que van a salir para aplicación de los tratamientos podamos decir la nuestra. Sin embargo, todavía no se nos ha llamado para participar en él. Imaginamos que están los científicos haciendo su labor y que posteriormente vamos a poder participar. Pero me gustaría que fuera participar, no aprobar o dar el visto bueno a algo que hayan hecho anteriormente. No es que vayan a descubrir nada nuevo. Este comité de expertos va a seguir en la línea de lo que la Asociación Española de Estudios del Hígado y todas las comunidades científicas de estudios de hígado y de infecciones llevan recomendando hace mucho tiempo, y es el que se les tenga en cuenta a ellos, que no se pueden hacer unas IPTs o no se pueden hacer unas guías de uso de los tratamientos de hepatitis C sin su aprobación, sin su participación. Entonces, va a ser imprescindible que ellos participen en todo. Entonces, el comité, ¿qué va a sacar? Pues va a sacar lo que llevan mucho tiempo diciendo los hepatólogos, sin ningún lugar a dudas. ¿Qué vamos a ganar posiblemente? Pues bueno, pues que si realmente esto no lo dice un comité de hepatólogos, que al final, pues quien quiere ser destructivo termina por decir que es que están influenciados por la industria farmacéutica, pues hombre, siendo un comité al cual ya le están empezando también a poner peros por su unión con la industria farmacéutica, pero va a ser mucho más serio. Conociendo a las personas que forman parte de ese comité, no tengo ninguna duda de que realmente lo que ellos determinen va a ser lo más acertado para tratar a los pacientes. Fíjate que es una especialidad medianamente reciente, porque hasta ahora pues, se estaba llevando, y todavía incluso en muchos departamentos y hospitales los están llevando desde digestivo, y la especialidad de patología pues, es un poco, está por crecer. Sin ningún lugar de dudas, en este momento una de las grandes limitaciones que habría para poder poner tratamiento a muchísimos pacientes sería que el número de patólogos, el número de personas, de especialistas para aplicar estos tratamientos sería limitado. Tratar a un paciente durante un tiempo con los nuevos tratamientos innovadores supone una monitorización, un seguimiento muy continuo y muchas visitas al hepatólogo durante ese tiempo. Claro, no se podría tratar a mucha gente porque colapsaría estas consultas y no podría hacerse. Por tanto, cada especialista tiene un número limitado de pacientes que puede llevar adelante en el tratamiento. Esto, sin ningún lugar a dudas, es porque hay una falta posiblemente de patólogos, pero esto considero que es más técnico dentro de las estructuras de los hospitales y saber realmente las posibilidades que hay y tal. Nosotros, la verdad, tengo que decir que no tenemos listas de espera amplias, o sea, nuestras visitas suelen ser bastante continuadas,
y los controles que se nos realiza como pacientes de hepatitis C en función de nuestra gravedad se van poniendo en plazos de 3, 6 o de 1 año. Por tanto, y no suelen haber problemas, pero posiblemente para hacer una aplicación de tratamientos para el volumen tan importante de personas que están infectadas habría que hacer unos refuerzos. El Gobierno lo que quiere es pagar lo menos posible, cualquier Sistema Nacional de Salud lo que quiere es pagar lo menos posible por aplicar y por comprar un medicamento para podérselo dispensar al máximo de personas posible y para que su coste dentro de sus presupuestos sea lo menor posible. Otra cosa es que hablemos de que si la investigación la debieran llevar a cabo los gobiernos o si la investigación se le deja en manos a la industria farmacéutica. Claro, sin ninguna duda, si se le deja a la industria farmacéutica la investigación, pues luego quieren reparar esos gastos que han tenido y cobrarse sus beneficios. Eso, por desgracia o por suerte, en este caso por suerte para los enfermos de hepatitis C, pues es normal, porque si no, nosotros hoy no podríamos estar peleando por unos tratamientos si alguien no los hubiera investigado. Por tanto, yo creo que el Gobierno está intentando pagar lo justo y encontrar el equilibrio perfecto. Evidentemente la industria farmacéutica, pues unas industrias más que otras, pues han puesto unos precios más o menos altos, pero que al final yo creo que con el diálogo y con una buena predisposición y estableciendo sistemas más modernizados en los temas de negociación se pueden conseguir verdaderos acuerdos como los que se han conseguido ya, se han conseguido precisamente y se ha innovado en el tema de los tratamientos para la hepatitis C, se ha innovado ya en los sistemas de negociación con los laboratorios, se han buscado alternativas como los precios techo, como las inversiones con techo, se han hecho las propuestas de riesgos compartidos, si te curas te pago, si no te curas no te pago. O sea, todo esto está haciendo innovar tanto a la industria como a la administración, como a los pacientes, que tenemos que también ser conscientes de que debemos, sin que se nos quede nadie sin tratar que lo necesite, permitir que esas negociaciones no vayan presionadas las personas que tienen que ir a negociar, porque si van muy presionados evidentemente se ven forzados a tener que aceptar unos juegos y unas normas de juego que posiblemente a lo mejor no son las idóneas. El gran problema que tenemos en este país es que el ministro evidentemente le pone mucha voluntad, le pone muy buenas palabras y le pone muy buenas intenciones, pero no debemos olvidarnos de que la cruda realidad es de que se transfirieron las competencias de sanidad y cada comunidad autónoma es muy libre de decidir con qué, cómo y de qué forma trata a los pacientes. Por tanto, nosotros creemos en la buena voluntad del Ministerio, creemos en la buena voluntad del ministro, creemos en la buena voluntad de las palabras que dijo el señor Rajoy cuando dijo que nadie se quedaría, si existía una receta, nadie se quedaría sin ese tratamiento. Pero, claro, quien paga al final son las comunidades autónomas y mucho me temo que seguimos aplicando el refrán aquel de que quien paga manda. No existen resoluciones vinculantes dentro de ese comité territorial. Se les pidió a las comunidades que accedieran, que dieran fácil acceso a los tratamientos, y todas las comunidades salieron incluso antes bastante a la palestra, a todos los medios de comunicación, sus consejeros de salud, diciendo que en su comunidad no se iban a dejar de tratar a nadie por motivos económicos, siempre y cuando reuniera las características médicas oportunas. Claro, las características médicas nunca, en ningún caso, se especificaron cuáles eran, si eran las que determinaran los propios médicos o eran las que determinaran sus propios comités. Se hace un comité de expertos, se hace una comisión interterritorial, pero realmente de ahí no sale nada unificado, a nivel de que siguen teniendo cada comunidad autónoma su propio comité para aprobar luego posteriormente los tratamientos. Por tanto, si realmente las comunidades se implicaran hasta tal punto como al ministro le gustaría, pues me imagino que no haría falta que luego las comunidades nombraran sus propios comités de aprobación, porque si se cumplían los requisitos que se han marcado desde la nacional, era tan fácil como seguir la línea y aplicar esos tratamientos. Por tanto, creo que muy buenas palabras por parte del ministro, muy buenas intenciones. Seguramente
muchos de los que también salieron a la palestra, los consejeros de salud, también muy buenas intenciones, pero casi un porcentaje muy alto, podríamos decir, que con la boca pequeña, porque sus presupuestos van a ser tocados de una forma importante si aplican los tratamientos tal y como se está marcando. Yo creo que los pacientes estamos en un momento en el que debiéramos mantener la ilusión. Estamos hablando de que nuestra enfermedad viene desde hace muchos años, viene desde hace aproximadamente desde el año 89, pero vaya desde el 92 realmente, cuando realmente empieza a diagnosticarse, empiezan a aparecer los primeros. Antes ya había aparecido alguno, no A, no B, pero la C en el 92, y vivíamos resignados a que no íbamos a tener curación. Habían tratamientos, pero con muy pocas posibilidades de curación, con unos efectos secundarios muy importantes. En el 2012 empiezan a aparecer los primeros medicamentos innovadores y se habla ya de la posibilidad de curar la enfermedad. Hablamos de curarla, no de contenerla, ni de con esto vamos a poder lograr alargar, no, hablamos de curar la enfermedad. Por tanto, yo creo que tenemos que ser muy optimistas, los pacientes tenemos que ser capaces de darnos cuenta de las posibilidades que tenemos de curarnos. Esa opción de curarnos, evidentemente, una vez que conoces que existen los tratamientos, quieres que sea cuanto antes, pero también hay que ser consciente de que hay muchos pacientes en este momento, que los tratamientos son tratamientos innovadores, que precisamente ha habido un salto cuantitativo y cualitativo de los tratamientos por parte de la industria farmacéutica. Es el primer medicamento innovador, los primeros medicamentos innovadores que salen con precios muy relevantes, y muchas veces, claro, también tendríamos que valorar una cosa, y es que hay que entender, aunque cueste entender a la industria farmacéutica, porque hablamos de un tratamiento que van a aplicar a los pacientes durante un tiempo muy corto. No es un tratamiento que se vaya a aplicar a los pacientes durante todo el resto de su cronicidad, o sea, sino que van a tratar a los pacientes durante un tiempo determinado de 3 o 6 meses, o sea, perdón, de 12 o 24 semanas, y ahí se va a acabar. Ahí van a curar al paciente y no van a volver a obtener ningún tipo de beneficio. Posiblemente otros tratamientos mucho más baratos terminan siendo mucho más caros los tratamientos, porque claro, son hasta el total de la vida del paciente. Sin embargo, no se valora eso. Es importante que los pacientes mantengamos la ilusión, sepamos y confiemos en que nuestro Sistema Nacional de Salud va a curarnos y debe y tiene la obligación de curarnos, y así se lo vamos como asociaciones a exigir que así sea, desde la prudencia, desde la idea de que hay que mantener el Sistema Nacional de Salud ante todo, y eso es lo que nos va a permitir curarnos, y de ser optimistas porque a muy corto plazo, pero a muy corto, vienen nuevos medicamentos innovadores, seguramente se va a crear un arsenal mucho más amplio, los precios seguramente se van a dulcificar y esto va a permitir curar a muchos más pacientes. Por tanto, a los pacientes, ilusión, que no se angustien, que los médicos, los hepatólogos, los especialistas no van a permitir que nadie llegue a situaciones ya tan graves como estaba pasando anteriormente, que son las consecuencias de los de ahora, cuando se habla de muchos fallecimientos. Es personas que tendrían que haber sido tratadas hace 4 o 5 años, no que se tuvieron que tratar la semana pasada, ni hace 15 días, sino personas que se tuvieron que tratar antes, que no existían estos tratamientos. Por tanto, confiar en que nuestros hepatólogos van a aplicar esos tratamientos, los van a aplicar a las personas en el orden en que corresponde, y ser optimistas, sobre todo ser optimistas y pelear mucho para conseguir que lo que se apruebe y lo que se designe se aplique y se haga de verdad. Quiero enviarles un mensaje a los pacientes con los cuales me solidarizo, porque hay que estar muy angustiado para echarse a la calle y para protestar para conseguir ese tratamiento. Primero, que no hablamos de un medicamento solo, hablamos de una combinación de medicamentos. Últimamente se utiliza mucho en imágenes, solamente se aparece por todos los sitios un medicamento de los que son innovadores y de los que se necesitan para curar, pero son una combinación de medicamentos los que permiten la curación. Y muchos pacientes están creyendo que ese medicamento, ese solo medicamento, los va a curar.
Y no es así, necesitan una combinación. Deben recuperar su confianza en el hepatólogo, deben dirigirse a su hepatólogo y pedirles que el por qué no se le trata. El hepatólogo le va a dar sus explicaciones correspondientes, si le corresponde ser tratado o no, y lo va a tranquilizar lo suficiente como para decirle, hombre, no necesitas todavía, tu urgencia no lo requiere, puedes esperar un poco de tiempo, estamos hablando de esperar un poquito de tiempo. Yo pediría que me consta la angustia por lo que están pasando muchos pacientes, me consta la indignación que tienen, y la entiendo, por el hecho de la descompensación económica entre algunos presupuestos que existen en la Administración y el presupuesto que se les asigna a ellos para curarse, o a nosotros para curarnos de nuestra enfermedad, pero consideramos también desde la FENET que son dos temas absolutamente distintos y que cuando cruzamos la línea y entramos en uno en el otro, entramos en los temas políticos donde considero que ya automáticamente empezamos a entrar en politizar la enfermedad y creo que no debe ser así. La Administración ha demostrado que cuando alguien ha necesitado un trasplante no ha mirado lo que cuesta, se le ha hecho. La Administración ha demostrado que en este momento no hay ninguna otra enfermedad. Cualquier enfermo de VIH, cualquier enfermo de oncología no tiene limitaciones para sus recursos, para administrarse o para ponerse. Entonces, confiamos plenamente en que la Administración va a hacer lo mismo a muy corto plazo y va a permitir que los médicos puedan prescribir con total libertad aquellas necesidades y aquellos tratamientos necesarios para que los pacientes se curen. Y pido que esa angustia la transformen un poquito en ilusión, que sobre todo se informen, que hablen con el hepatólogo, que se informen bien de cuál es su situación y que a partir de ahí les pasará esa angustia y empezarán a ver las posibilidades de curación desde otro punto de vista. Estoy plenamente convencido, bueno, la curación ya la tenemos. El hecho de poder erradicar la enfermedad, bueno, vamos a ver, siempre va a depender de cómo vayamos evolucionando en los tratamientos, cómo vayamos logrando detectar todos aquellos pacientes, que hay una bolsa importantísima de pacientes que están sin diagnosticar, tal como vayan apareciendo todos esos pacientes que están sin diagnosticar, habrá que irlos tratando, pero sí, yo estoy plenamente confiado en que en unos años, no pocos, pero sí que en unos años la hepatitis C estará erradicada. Y desde luego nadie se morirá de hepatitis C. Nadie se morirá de hepatitis C. Repito, las personas que en este momento están perdiendo su vida por culpa de una hepatitis C viene como consecuencia de personas que debieran haber sido o haber podido ser tratadas hace años y ya su estado ha degenerado tanto que aunque los curemos de su enfermedad no los podríamos o no tenemos la posibilidad de curarlos de sus efectos que ya se han creado de degeneración del hígado, de esas cirrosis, de una serie de efectos secundarios muy importantes que aunque se dan las circunstancias que se les pone el tratamiento y eliminan el virus, pero los daños causados ya son irreversibles. La erradicación, si viene, vendrá porque ha presionado a todo el mundo. Vamos a ver, presiona la industria farmacéutica porque quiere vender, presionan los hepatólogos porque como función quieren curar y presionamos los pacientes porque queremos curarnos, evidentemente. Sí, yo creo que todo un poquito de presión. Que la Administración también tiene voluntad de curar a sus pacientes, no me queda ninguna duda, no me cabe ninguna duda de que también tienen esa voluntad, pero posiblemente hubiera evolucionado mucho más lento. Información, información, información. Necesitamos informar muy claramente a los pacientes sobre la enfermedad. Los pacientes tienen que saber que además de tratamiento para curarse, tienen que saber cómo se contagia, tienen que saber qué afecta, cómo afecta en su cuerpo, cómo afecta en su organismo una hepatitis C, cómo actúa, qué ocurre con el hígado, qué es el hígado, para qué lo utilizamos. O sea, vamos a ver, cuanto más informado está un paciente, es mucho más fácil que entienda la enfermedad y es mucho más fácil que entienda las posibilidades de tratamiento con urgencia o sin urgencia. Por tanto, consideramos que la información es fundamental y estamos en ello, estamos en un proceso de información a pacientes. Tanto es así que hemos creado en nuestra página web un curso online donde se puede apuntar cualquiera y gratuitamente hacer un curso y dar a conocer perfectamente qué es la enfermedad. No se habla de tratamientos, se habla simplemente de qué es la enfermedad, cómo actúa y cómo se lleva. Esa información es imprescindible porque realmente
entre iguales es mucho más fácil que podamos hacerlo. Hacemos esos cursos online y luego estamos haciendo también desde las 18 asociaciones que componen la FENET en los distintos puntos de España, cursos offline, cursos personales, donde pasamos también un curso y donde mantenemos los diálogos en grupos reducidos para hacer información más directa entre pacientes expertos y pacientes que necesitan esa información. Consideramos que el paciente informado es imprescindible. Evidentemente tenemos también proyectos importantes como son los de detección precoz, porque consideramos que cuanto antes se diagnostique a una persona, más posibilidades hay de curarla en un periodo avanzado antes de que la enfermedad se muestre con todos sus síntomas. Uno de los grandes problemas que tiene la hepatitis C es que si la diagnosticas tú, tiene unas posibilidades de curación. Si la diagnosticas porque ya se ha mostrado ella, es porque ya realmente ha empezado a hacer un daño importante y posiblemente en muchos aspectos ya irreversibles. Por tanto, hacer una detección precoz es importantísimo para tratar cuanto antes. La plataforma es una entidad que lo que intenta es hacer una unión de todas las grandes federaciones para prever cosas de futuro. Igual que la federación llevábamos tiempo batallando y luchando por el tema de la hepatitis C y nadie nos escuchó, y de aquellos barros que están quedando estos lodos, pues lo que se está intentando desde esta plataforma y se va a intentar ya es que lo que está ocurriendo con la hepatitis C va a ocurrir con otros nuevos tratamientos en otros campos donde la industria farmacéutica está investigando, y también va a venir con medicamentos innovadores a precios muy elevados. Y esto hay que preverlo, y esto hay que ponerse a trabajar ya sobre ello, hay que establecer qué métodos vamos a utilizar, cómo se van a utilizar. Y claro, eso se va a hacer desde una plataforma como esta que engloba a más de 20 grandes federaciones o confederaciones que realmente pues, están representando a más de 1 millón de personas. Entonces es imprescindible que existan estas entidades para crear ya estas vías de negociación, estos convenios con la Administración, ponernos a disposición de poder establecer estas vías de diálogo para prever ya lo que sabemos que va a venir mañana.